Estamos ahora en Zoom con Ignacio Kovarsky, él es el presidente de Carvap, que nos va a contar acerca de la actualidad, de lo que está sucediendo. Ellos están en contacto permanentemente con los productores agropecuarios de nuestro país. Así que vamos a dialogar de varios temas con él, a quien agradecemos por supuesto el contacto. Sabíamos que estaba de viaje y fue muy amablemente para estar con nosotros. Ignacio Kovarsky, entonces, como les decía recién, flamante presidente de Carvap. Buen día, ¿cómo estás, Ignacio? Muchas gracias, Lorena. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vos, bueno, sabemos que estabas de viaje hoy, así que muy amable en acceder a esta entrevista. Estás con mucha actividad, mucho trabajo, ¿verdad? Por estos días. Sí, la verdad que eh, es época movida tanto como productor como en lo gremial, así que nada, hay que ponerle el cuerpo. Estaba de viaje hacia Buenos Aires, en verdad, porque hoy es el Consejo Directivo Mensual de CRA, por lo tanto tenemos reunión hoy, la reunión mensual de CRA, y bueno, y quería asistir, así que viajé ayer a la tardecita y hoy en un rato ya tenemos que estar por allá. Sí, por eso justamente recordaba que me comentaste ayer que estabas viniendo para Buenos Aires porque tenías esta reunión, así que por eso te agradezco el contacto. Y la próxima, bueno, sería un gusto tenerte aquí en el piso con nosotros. Bueno, muchos temas para hablar con vos. Retenciones primero, retenciones sí, retenciones no, retenciones sí de vuelta. ¿Cómo tomaste vos como presidente de Carvap este tema? ¿Cómo lo están tomando los productores? Mira, yo creo que por lo que se ha dicho, todo lo que se ha discutido, por cómo lo ha defendido el gobierno y un poco a la distancia, seguimos sosteniendo lo que sostuvimos el primer día. Yo entiendo que esto ha sido una medida necesaria para el gobierno porque evidentemente el mercado se había revuelto, estaba teniendo problemas con el tipo de cambio que se disparaba y ahí es cuando, por supuesto, esto viene por una crisis política, por un problema, sea por elecciones de la provincia de Buenos Aires, sea porque la oposición está haciéndole la vida bastante difícil al gobierno, pero lo que resultó fue que el tipo de cambio en los últimos 2 días se había disparado y se estaba gastando mucha reserva en dólares para contenerlo. Entonces el gobierno podría haber hecho un cepo para contener el tipo de cambio, pero es un gobierno liberal y por supuesto uno entiende que no lo haría nunca, como sí lo han hecho otros gobiernos, y eso distorsiona absolutamente todo a su vez genera muchísima más desconfianza en el gobierno y en el mercado. Por otro lado, podría haber hecho como, digamos, haber dilapidado todos los dólares que se tenía para contenerlo, y eso, por supuesto, esos dólares son valiosos y se necesita para otras cuestiones, incluso eh, la necesidad que tiene el gobierno es de acumular dólares, no de deshacerse de ellos. Y después podría haber hecho una medida tan mala y tan dañina como ha sido el dólar soja del gobierno de Cristina, Alberto y Massa, donde lo que hacían era un tipo de cambio diferencial y eso lo que para lograrlo necesitaba de emisión monetaria. Y eso es inflación. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Evidentemente, el mal menor, entiendo yo, que fue un adelanto de venta de stock con retenciones cero, pero el problema que nosotros dijimos de ir cero y a la distancia todavía vemos, es que esa medida, por cómo fue tomada, dejó un poco servido el mercado de los exportadores. Objetivamente, el productor, el que pudo vender, que no fueron pocos, pero el que pudo vender, percibió más plata por su soja que la semana anterior, sí. Percibió todo lo que podía haber percibido según lo que marca la pizarra de Chicago, no. Ahí vemos nosotros que hay 37, 38 dólares, 40 dólares por cada tonelada que se quedan los exportadores. No pagan el precio lleno que podrían estar pagando, sino que hay un pedazo de renta que se están quedando los exportadores. Entonces, un error de comunicación para mí, las retenciones no fueron bajadas hacia el campo, fueron bajadas por la necesidad y bueno, y después, evidentemente, se pasó lo que pasó. Un poco tomaron los productores, bastante tomaron los exportadores, pero quienes tienen la manija todo el tiempo, porque los contratos, ellos declararon las exportaciones en 3 días, se terminó esa baja de retenciones y después salen a comprar. Pero tienen tiempo para comprar y es por eso que pueden aprovechar, tener una manija, a no pagar el precio lleno. Eso es.
Sí, tal cual. Bueno, fue un beneficio para unos pocos y grandes, porque la verdad que es así. Son grandes los que se vieron beneficiados. Muchos de los productores ya habían liquidado incluso tiempo antes, ¿verdad? Porque obviamente las cuentas aprietan, el agua al cuello realmente. Muchos tuvieron que terminar de sacar la campaña apresuradamente y muchos tuvieron que vender antes. Entonces, como vos bien decís, seguramente algunos vendieron esos días y lo aprovecharon, pero no convalidó con el Y luego precio que les acordate que pagaron. veníamos de una baja temporal hasta el 30 de junio que nos dijeron aprovechenla, entonces muchos aprovecharon eso. Después, a los 20 días, se bajó las retenciones al 26% y muchos dijeron, bueno, esta es la oportunidad y vendieron ahí. Y resulta que después vino esta baja temporaria a cero. Entonces, fueron como muchos amagues de baja de retención, el productor se fue deshaciendo y entonces muchos vendieron antes. Además de las necesidades que vos decís, muchos pensaron que lo que estaba anterior era la oportunidad. Y después resultó que hubo un tiempito de retención de cero. Por eso es que el que vendió en junio vendió, digamos, apurado o incentivado y no la tuvo más para venderla ahora. Y lo que digo es, objetivamente, que es lo que sostiene el gobierno, el productor en este tiempo recibió más que lo que recibió la semana anterior, sí, pero no lo que podría haber recibido si uno hacía distinta la medida. Si le decía a los exportadores, che, bueno, vos anotaste las 7.000 millones de toneladas o de dólares, digo, bueno, pero tenés que salir a comprar en un lapso de 30 días. Entonces ahí estaban apurados a comprar. Entonces ellos iban a tener que salir a comprar rápido y el productor se iba a poder defender más. Cuando le das tiempo, el productor no va sabiendo, che, bueno, cuándo se llena ese cupo y cuándo vuelven las retenciones de vuelta al 26. Ahí hay una cuestión de tipo de medida de cómo se tomó, pero no es para que se enoje nadie, es porque tenemos que decirlo y explicarlo para que la próxima o en algún momento quien quiere escuchar sepa que por ahí las medidas estas tomadas de la mano también de los productores o de las entidades se pueden mejorar y sí se bajarían las retenciones al productor. Esto fue una cuestión necesaria, fiscal, y que nos dejó muy en manos de los exportadores. Tal cual, como bien lo decís, ¿vos crees que el gobierno era consciente que esto iba a beneficiar a unos pocos y a los más grandes? ¿O crees que a ellos mismos les faltó asesoramiento en su momento? No lo sé. Yo me imagino que después de un jueves que se vendieron más de 1.000 millones de dólares para contra el tipo de cambio, un viernes que se vendieron otros 300 o 400, yo ese fin de semana me imagino que han estado en mucho debate, en mucho trabajo, en mucha cosa y lo tuvieron que tomar una decisión y fue esta. No, no me animo digamos, a decir si eran conscientes o no, no me animo a pensar otras cosas. Hubo notas que dijeron que durante el domingo ellos tuvieron conversaciones con los exportadores queriendo vender un bono y que terminaron con esta oferta, esta idea. No lo sé. Yo lo digo que con los hechos entiendo que eh, si tuviéramos esas reuniones que venimos planteando desde Carvalho hace más de un año, de mesas de cómo bajar las retenciones, cómo tener un cronograma, todo demás, se hubiese generado una confianza tal que en algún momento el gobierno hubiese dicho, che, tengo este problema, ¿qué pasa si? ¿Cómo tomarían si? A la mesa enlace y sus asesores económicos. Y capaz que estaba bueno y se podía tomar mejor. Eh, pero no me animo digamos, a imaginarme si lo sabían o no lo sabían, si le faltó asesoramiento, eh, no lo sé. Tal cual, y ahí está el punto en lo que vos dijiste. Estaría bueno que se puedan reunir esas reuniones que vienen pidiendo, no han tenido ningún tipo de contacto, los han citado para los próximos días, porque es importante, ¿no? Que se junten. Vos, nucleas Carvap, bueno, las sociedades rurales de todo el país, por supuesto, qué mejor que la palabra autorizada y de los productores para que todos puedan brindar un asesoramiento justo. Hubo reunión el lunes a la mañana después que el gobierno se reunió con el exportador en la reunión puso. Hubo reunión la semana pasada de mesa enlace con la Secretaría de Agricultura de la Nación y Juan Paso y demás, pero todo Ujú. post. Lo que digo es, si esas reuniones de trabajo venimos planteando de Carvap, se lo hemos llevado acá y lo hemos dicho en todos los medios, reuniones periódicas de trabajo, mientras el campo sea tratado de manera desigual, porque retenciones no pagan a este nivel, no paga otro sector, debiéramos ser tratados de manera preferencial o desigual en reuniones de trabajo con el equipo económico. Entonces, ahí ir viendo y dibujando de qué manera podemos llevar las retenciones a cero, porque es una intención del gobierno y siempre nos dicen cuando se pueda lo vamos a hacer. Pero mientras tanto, el cuando se pueda se nos hace eterno. Entonces, si existe esa reunión y vamos ajustando y vamos viendo y nos van explicando qué partidas presupuestarias pueden ir ajustando para que haya, siga habiendo, digamos, ese equilibrio fiscal y demás, nosotros poder ir
contándoles de qué manera se pueden tomar la baja de retenciones, cómo se puede ir peleando la baja al maíz, al trigo, todo lo que hace bien a rotación de los suelos. Bueno, eso es, y generar confianza, porque entendemos que con este gobierno se puede hablar de esto. Con otros gobiernos, dicho sea de paso, que han salido a decir que las retenciones eran malas, que esto fue un negocio con los pocos, que lo digan los kirchneristas donde han hecho un negocio, una, digamos, una arenga a sus votantes y demás de que las retenciones al campo, a los oligarcas, es hacer igualdad, es repartir la riqueza del campo. Escuchar al kirchnerista hablar de esto me cuesta muchísimo, eh, pero sí digo, con este gobierno se puede hablar, con este gobierno nos podemos sentar, conocen de lo que hablan, saben. Bueno, lo que les falta se lo podemos dar nosotros, que es el conocimiento de los tiempos en la toma de decisión, por los ciclos productivos y bueno, un montón de cuestiones más, ¿no? Sí, a todos los productores te puedo asegurar que les cuesta escuchar estas cosas de la boca de ciertos personajes, pero bueno, es lo que tenemos. ¿Cómo está la situación climática, hídrica en varios lugares, ¿no? Sobre todo lo que fue el centro de la provincia de Buenos Aires, que tanto hemos hablado con productores, sobre todo 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Bolívar, con la situación hídrica y literalmente el agua al cuello, ¿verdad? ¿Cómo van con ese tema? Han tenido algunas reuniones con los ministerios, con el gobierno que ha bajado, pero bueno, ellos necesitan, como vos bien decís recién, retenciones cero, ellos necesitan soluciones ya. La situación es mala, muy mala, desastrosa. Depende del lugar donde uno esté, es desastrosa. Eh, Se anuncian lluvias para este fin de semana otra vez, pareciera que todos los sábados va a llover y cada vez que llueve son ¿Viste? 40, 50. La verdad que es desesperante. Nosotros, eh, que estamos bien cerquita de las rurales, no es que las visitamos de vez en cuando, son parte nuestra. No es que caemos, digamos, de un día para otro y nos enteramos qué es lo que está pasando, sino que todos los días sabemos qué es lo que está pasando. Eh, Podemos ver cómo ha sido el deterioro ya desde febrero, marzo. Y desde febrero, marzo venimos tratando con las rurales de gestionar y de ver de qué manera lo podemos ayudar, y se ha hecho tanto con Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires como con la Secretaría de la Nación. Yo al secretario de Agricultura de la Nación le vengo avisando de esto hacía muchísimo tiempo y lo habíamos invitado a que viniera si quería conocer la situación. eh, y posteriormente pasó lo de la carta abierta, por ejemplo, de la rural del 9 de julio, hablando del presidente. En la desesperación me dicen, che, Nacho, ¿te parece? Obvio que me parece. O sea, todo lo que ustedes puedan atraer la atención de la política a esto, después hay que filtrar cuáles son las intenciones de cada uno, ¿no? Pero por supuesto que es bienvenido. Y de esa manera y con un trabajo conjunto con todas las rurales pudimos poner esto sobre primera plana. Eh, sí conseguimos que el Ministerio de Desarrollo Agrario acercara algunas máquinas de a poco. La verdad que recién en el mes de septiembre parecía que había dos máquinas, ahora debe haber varias más, pero tenemos problemas muy particulares. El intendente de Pehuajó, Zurro, no quiere darle la emergencia a los productores. Eso ya es de una hazaña política importante. Hubo un tractorazo hace unos días en Casares porque durante las lluvias el intendente, por no mantener los caminos y por no hacer los desagües y el desastre que había, los mandó a rezar a los productores para que no lloviera más y no los atendía. O sea, hace muy poquito hubo un cambio de la presidenta del Rural de Casares y recién ahí tuvo una primera reunión de encuentro donde no pudo profundizar demasiado, porque el intendente tampoco que le dio lugar. Entonces, pareciera que los intendentes son dueños de los territorios, son una cuestión más feudal y los productores mientras nos ahogamos. Bueno, entonces la falta de infraestructura, la falta de mantenimiento, la falta de coordinación con el sector privado hace que hoy, está bien, llovió un montón, pero el impacto de las lluvias es mucho y el tiempo que está el agua es muchísimo. Entonces, es impresionante el agua que hay en Los Toldos, en Casares, en Pehuajó, en 9 de Julio, en Saladillo, en 25 de Mayo, en Bolívar. Ayer pasaba por Bolívar, fui a La Barriga y volví. La verdad que es impresionante el agua que hay. Y cualquiera que pasa por Ruta 5 y es solamente una muestra porque hay lugares más complicados, es impresionante. Y ayer hablaba con Andrea Pasolini, que conoce, y me dice, Nacho, si vuelve a llover este fin de semana, yo de verdad ya está, ya tiré todo, ya no puedo hacer más nada, ya di todo, los caminos ya no aguantan más, no puedo sacar la leche, no puedo recoger, no puedo hacer más nada. Entonces, ese es el día a día de los productores, ese es el día a día que Carvap estamos todos los días, no de vez en cuando, y es la realidad cruda, aquel que le guste escucharla o no, aquel que diga, el campo sigue quejando, esta es la realidad cruda, el que la quiera escuchar, que la escuche. De hecho, parte de toda esta situación es que chicos que viven en el campo hoy han perdido escolaridad, hace meses que no van a la escuela.
todas las personas que han necesitado de ambulancia o de algún servicio que llegue al campo no ha podido llegar. Bueno, esa es la vida que hay en la ruralidad de hoy. Y la verdad que muy triste lo que contás, indignante de todo esto que sucede de los intendentes que se creen dueños de los pueblos, pero la verdad que no me sorprende, sinceramente no me sorprende porque sabemos el manejo, ¿no? Y aparte hemos dialogado con varios productores, esto que vos decís, muchos, los chicos que no podían ir a la escuela, nos han mandado imágenes con el agua a la cintura, yendo de bota de gomas, todos embarrados, inclusive después han tomado la decisión de mandarlos a las ciudades cabeceras, quedan separadas la familia porque la mamá se va con los chicos, los padres se quedan trabajando en el campo, arriar las vacas 15, 20 kilómetros, para la sanidad también, para la parte veterinaria, vacas en plena aparición que estaban teniendo Acá en problemas plena con los precisión. Vos, Lore, partos. has conocido un productor que se lo agarraron todas las vacas. O sea, Mm, esto es una situación de verdad desgarradora. Y que uno dice, está bien, te llovieron 1.500, 1.600 milímetros en los primeros 8 meses del año, que es una locura, pero hace décadas, décadas que hay ya una planificación de obras que mm, no se hicieron. tal cual. Entonces, ¿ahora qué? ¿Es culpa de la naturaleza o es culpa del hombre que no hizo lo que tenía que hacer durante décadas? En Bueno, el me momento que lo parece tenía que hacer. que es un poco esto, ¿no? La falta de infraestructura, porque el plan maestro del Río Salado está escrito desde el 2002 y estaba el dinero y estaba el impuesto generado para hacerlo y estaba todo, pero durante décadas, de los 400 y pico de kilómetros que tiene solamente el Salado, el plan maestro es mucho más amplio, pero el Salado tiene 400 y pico kilómetros, se hicieron 100 kilómetros en 20 años. Entonces, y bajo un mismo color político de la provincia y la nación, digamos. No es que acá había un problema, no, no se hizo la obra. Ahora se está haciendo, bienvenido sea, hay un tramo que está en parte nación que va reactivándose de a poco y no estamos contentos con eso, lo venimos reclamando siempre. Falta un montón porque de Bragado hay que limpiar hasta Junín todavía, o hay que hacer un proyecto que lo termine de escribir de cómo hacer. Después falta resolver Nuevo Bragado. Hay que hacer que el agua que viene del oeste, que es toda esta y mucha más que viene de 3 kilómetros, pase por Bragado. Se contrató una consultora para el Nuevo Bragado y ya tiene el trabajo final. Hay que hacerlo. Punto. Basta de negarnos a todo. Hay que hacer obras que den alivio a los productores, que conecten todo el agua del noroeste de la provincia de Buenos Aires con el salado. Entonces, lo que había planteado Hidráulica no gustó, lo que plantea ahora esta consultora que es externa tiene que ser lo final, y hay que hacerlo. Sí, bueno, Después falta mucho más, Lore, es muy sí, amplio. Faltan canales que están dibujados hace sí. años y todavía ni se empezó una traza. Sí, mucho por hacer muchas obras, pero hay que hacerlas en el momento, en el momento de sequía que tuvimos, muchos meses de sequía, se podrían haber hecho obras, pero bueno, lamentablemente no se hicieron. Por supuesto, la condición climática, que te lluevan tantos milímetros en poco tiempo, es también propio de la naturaleza, pero si las obras hubiesen estado hechas en tiempo y forma y como corresponden, hubiese paliado mucho más la situación. Parece que hay ahora una decisión política de continuar con la obra del Salado. Esperemos que así suceda y que para la próxima charla que tengamos con vos ya sea un avance al menos acerca de esto, ¿verdad? Sí, y nosotros siempre decimos, ¿no? Lo que pasa en el campo tiene que pasar en Carvalho. Tenemos una comisión de aguas que sigue esto. No es que ahora llamamos a los funcionarios. O sea, cualquier funcionario que vos le preguntes, che, ¿quién es la entidad que te está llamando todo el tiempo molestando? Es Carvalho. Y estamos pidiendo de eso, estamos pidiendo de Bachimanca, estamos pidiendo por un montón la situación de Hinojo Las Tunas que esté resuelta hace 38 años. Inundaron campos privados y nunca se pagaron. Bueno, Carvapa es la entidad que está trabajando todo el tiempo esto porque hasta tenemos una comisión de agua, como tenemos una educación y demás, tenemos una comisión de agua que está todo el tiempo gestionando los problemas que tienen los productores y los proyectos siguiéndolos. Porque si una entidad no está al tanto y no insiste durante seca, durante los momentos que se puede trabajar, después por más que aparezcamos inundaciones, ya es tiempo que no se puede hacer. Hay que trabajar durante la seca en el tema de inundaciones. Es paradójico, pero siempre se dijo así. El agua se lo trabaja en seca, porque las obras en general, a no ser que sean las dragas del salado, pero todo lo que es canalizaciones, adecuaciones, puentes y demás, se hace en seca. Bueno, Carvajal viene trabajando de siempre en esto, insistiendo, por eso conocemos cada uno de los proyectos, no tenemos que preguntarle a nadie de qué se trata el plan Maestro Río Salado. Incluso como había gente que estaba hablando de esto, hicimos un trabajo y lo difundimos para que la gente hable con conocimiento, porque si no, se empieza a generar una desinformación importante, cómo afecta la no realización de las obras y demás. Lo que digo es, hay que estar todo el tiempo trabajando y para eso están las entidades, porque, de nuevo, en la urgencia ya es tarde.
Así es, Ignacio, totalmente. Esperemos que, como usted decía recién, la próxima estemos hablando de estos temas y que la obra ya está encaminada. Te agradezco muchísimo, te vamos a dejar que sigas con tus proyectos de hoy, con las reuniones que tenés programadas y la próxima espero tenerte aquí en el piso. Será un gusto como siempre. Dale, Lore, dale. Estamos con muchos temas, sí, seguro. Hay un proyecto también de uso de suelos que ha traído muchas discordias, muchas discusiones y tenemos muchísimas cosas más por trabajar, así que te agradezco la oportunidad y por supuesto que donde estemos en la posibilidad de llegarnos hasta el canal, ahí vamos a estar. ¿Dale? Invitado cuando quieras y hablaremos de los próximos proyectos. Gracias, muchas gracias, Ignacio. Que tengas Un gran buen saludo a día. todos. Adiós.